¿Cómo definir el precio o ponerle precio a tu servicio de agencia? Seguramente te estés preguntando cómo defino los precios de mi agencia de marketing digital online. Lo que debes hacer es lo siguiente: entender de qué depende la variable precio. ¿Sí? Entonces el precio depende de la transformación, que es básicamente lo que le prometes a la persona. Luego, además de la transformación, depende de la tasa de éxito o certeza de esa transformación, y luego depende de lo que sería básicamente los competidores, y también además de eso depende de lo que sería la transformación por la certeza, los competidores y también el poder adquisitivo de tu cliente. Entonces estas son las variables de tu precio. La transformación es qué le prometes, y aquí es muy importante diferenciar entre la típica oferta de agencia de te ayuda a mejorar tu marca o crecer tu negocio o te ayuda a vender más, versus un monto específico. Por ejemplo, te ayuda a generar $100,000 extras en ventas. Por eso es muy importante hablar siempre de un monto específico, ¿sí? Luego de eso tenemos lo que es básicamente la certeza. La certeza es qué posibilidad o probabilidad de éxito hay. En ese caso, sí, qué probabilidad de lograr ese resultado hay. Entonces, ahí lo que queremos justamente definir es, bueno, en base a esto, por ejemplo, digamos que el 30% de los clientes lo logran. Tengo una tasa de éxito del 30%, o mi cliente está un 50% seguro de que esto se puede lograr. En base a eso, esto es el valor real, o sea, son 30,000, no son los 100,000. Entonces, no es lo que prometes, es lo que prometes y la certeza que tiene el cliente y que tú tienes de que eso se cumpla. Luego tenemos los competidores. Eso no lo podemos tangibilizar en un número, pero es básicamente, puede ser, por ejemplo, sí, en un número, el promedio de lo que ofrecen y lo que cobran tus competidores. Yo digo muchas veces que la competencia es irrelevante, pero bueno, igualmente siempre es bueno tener como punto de referencia qué están prometiendo y cuánto le están cobrando. Porque si prometen lo mismo que tú y dan mejores resultados y lo cobran 10 veces menos, ahí sí te estaría afectando un poco. Y luego también, obviamente, el poder adquisitivo del cliente. Si estás apuntando a un cliente de bajo valor, con poco poder adquisitivo, entonces va a ser muy difícil que cobres mucho. Entonces, en base a todo esto, en base al poder adquisitivo de tu cliente, en base a también lo que sería la competencia y en base a la transformación que prometes y la certeza que hay, es como puedes poner tus precios. Entonces, también aquí lo que quiero que hagas es un poco de suma en base a todo esto, ¿no? Y que pongas justamente estos cálculos, sí, que es básicamente cuánto es la transformación, cuánto es la certeza, cuánto cobran los competidores y cuánto es el poder adquisitivo de tu cliente promedio. Luego de eso, lo que quiero que entiendas es que hay 4 tipos de precios para tomar de referencia. Entonces está el piso, sí, que es básicamente el piso es la base. Y aquí lo que vas a hacer es desglosar todos tus costos. Tu costo por hora, que es un costo también, obviamente. El costo del equipo, el costo de actualización del producto y cada costo directo e indirecto. O sea, que por ejemplo, costo de publicidad, o si es que tú cobras la publicidad también junto. Todo el costo asociado a la entrega del servicio. El costo de diseño gráfico, de preparar todo para el cliente. O sea, ¿cuáles son todos los costos de cada uno de los entregables? El costo de cierre de ventas, por ejemplo. Si estás contratando un closer de ventas, el costo de adquirir ese cliente, ¿sí? El costo de adquisición de ese cliente, todos los costos relacionados a eso. Y eso es el piso, ¿sí? Por ejemplo, si te cuesta a ti el cliente $200 y le dedicas, no sé, 10 horas de $50, 500, y tu equipo y esto, o sea, ¿cuál es el costo mínimo que con esto literalmente estarías hecho? De ahí tenemos lo que es el techo. Y el techo, básicamente, es cuánto dinero puede generar esto, ¿sí? ¿Cuánto es el valor máximo que puede generar esto? ¿Sí? ¿Cuánto es el máximo que puede generar este producto o esta promesa? ¿Cuánto es, en algún sentido, el resultado más alto que puedo conseguir, ¿no? Por ejemplo, no sé, $50,000, ¿no? Qué sé yo. Y luego tenemos lo que sería el punto de partida, también como referencia, más que punto de partida sería referencia, que es tus competidores. Entonces aquí lo que puedes hacer es sumar todos tus competidores, todos sus precios y dividirlo para tener un promedio de precio por competidor. ¿Sí? Obviamente que ofrezcan cosas similares a la tuya. Y luego tenemos lo que es el precio vendible.
¿sí? O el precio ideal, que es el precio que está entre lo más alto y lo más bajo en un rango en el cual se pueda vender. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo cobrar por uno de mis programas $50.000, sigo por mi Mastermind. Yo podría cobrar tranquilamente $50.000 por mi Mastermind, pero no voy a conseguir la cantidad suficiente de clientes como si cobró $20.000 o $25.000, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un precio un poco más bajo, pero en el volumen de cantidad de clientes que puedo conseguir, me justifica bajar el precio. Ahora, en ese sentido, también es importante entender que si yo estaría cobrando $1.000 no me sería rentable. Entonces la idea es que sea entre muy alto y bajo el precio, ¿sí? Como en el medio, ahí como el precio extremo y el precio más bajo, ahí en el medio, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso son $20 o $25.000, ¿no? O en nuestros programas principales también, ¿no? O sea, entender que si le subimos el precio a $10.000, por ahí lo podemos vender muy bien, pero no puede venderse en tanto volumen como para justificar ese precio. Así que eso es todo por este video. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Y si quieres ver exactamente cómo trabajar en crecer tu agencia, simplemente toca el link en la descripción, donde tendrás un entrenamiento gratis que te enseña los 5 pasos para añadir al menos $20.000 al mes a tu agencia de marketing. Y también puedes agendar una llamada con mi equipo totalmente gratis a Fiel. Así que eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo.